Una breve apostilla, además de todo lo que ha dicho José Antonio, he descubierto, me lo recordó un evento que organizó la Universidad de Valencia el año pasado, que en enero del 2016 cumplí 40 años como programador. Yo empecé a programar en Fortran, en un IBM 1620, en el Centro de Cálculo de la Universidad de Valencia, en enero del 76. En julio del 78, yo y 3 amigos conseguimos fundir ese ordenador, lo machacamos, lo tuvimos en ejecución tanto tiempo que era un ordenador que llevaba ya 11 años en operación, que acabó muerto. Y fuimos recordados como tal, como las 4 personas que liquidamos ese centro de cálculo en un evento que organizó la Universidad de Valencia el año pasado, en un congreso para celebrar el 50 aniversario de la fundación. Somos los que liquidamos aquel centro de cálculo. Sigo programando, de hecho, pues como dice José Antonio, de hecho, este fin de semana he estado desarrollando un modelo predictivo de una pulsera de actividad física utilizando el método de Random Forest para poder establecer un vínculo entre la actividad de las personas y los posibles resultados. Y eso es programación en R, que es lo que me he dedicado el domingo, aparte de terminar la presentación. Todo lo que vemos relacionado con la empresa digital es algo atractivo. Quiero decir, hay un montón de metáforas que tienen que ver con la empresa digital. Si buscamos en internet nos encontramos pues con imágenes que nos vuelven a remitir al valor de los dígitos, incluso imágenes más sugerentes, ¿no? Imágenes casi mágicas, casi misteriosas. Y por supuesto yo también formo parte de esa atracción absoluta respecto a las posibilidades que hoy por hoy la tecnología ofrece a las empresas para transformarse. Pero son imágenes en parte engañosas, una pequeña parte engañosas. Y traigo aquí a colación otra imagen muy sugerente, pero de otro siglo. Es una imagen de Tomás Alva Edison, también de alguna manera nos remite a esa idea del globo, ¿no?, que veíamos justamente antes. Hablamos de lámpara incandescente, efecto termoiónico, las cosas en las que Edison trabajó intensamente, y lo traigo aquí a colación porque Edison nos recuerda algo que también es una realidad en la empresa digital. Es una cita 1000 veces reiterada, pero que nunca conviene olvidar. De hecho, incluso hay gente que se la atribuye, hay cierta polémica respecto a si realmente la dijo Einstein o no, que nos recuerda una realidad. Y es que en todo este tipo de transformaciones el 99% es transpiración. Nos encantaría hablar de inspiración, nos encantaría dedicar toda la jornada a hablar de inspiración, pero aparte de hablar de inspiración vamos a tener que hablar, y mucho, y de hecho nuestros colegas profesionales, que son los que están trabajando en el día a día en este territorio, nos lo van a recordar, tenemos que hablar mucho de transpiración, mucho, porque al final el camino de la transformación es un camino exigente, es un camino que conlleva un esfuerzo, y yo creo que hoy vamos a poder aprender mucho de lo que significa ese esfuerzo sobre los casos reales en el sector de la logística de hidrocarburos, en el sector de las y el sector de la salud. Y aunque es un camino exigente, es un camino inevitable, es un camino imparable, lo ha comentado José Antonio, esta convergencia que hay entre sensorización masiva, personas que exigen un trato absolutamente personalizado, ¿no?, lo que se conoce como el segmento de uno, no quieren ser parte de un segmento, sino que quieren ser tratados en cuanto a individuos concretos con necesidades concretas, y además todas las múltiples capacidades, posibilidades de interacción que hoy ofrece la tecnología a la hora de combinar todos estos recursos es lo que está moviendo. Y cuando hablamos de términos, y perdón por estos términos porque son neologismos en inglés de difícil traducción al español, lo siento, suenan horribles, pero es casi peor traducirlos. Cuando hablamos de servitización o customerización, estamos hablando incluso de algo más que la propia personalización. Hay muchos negocios, saben, que están cambiando el modelo, en el sentido de que, por ejemplo, empresas industriales que venden productos industriales ya no están vendiendo como tal el producto, sino el servicio. Lo vemos, por ejemplo, en el sector de la impresión. Hemos trabajado con Lexmark en el último año para ir hacia un modelo completamente distinto de comercialización de impresoras. Ya no se vende la impresora es un activo de Lexmark, lo que se vende es todo un conjunto de servicios en torno a esa idea. No solamente el pago por impresión, sino aspectos como la geolocalización, en el marco concreto de las impresoras, una serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con ese nuevo modelo para alcanzar el cliente y el negocio. Modelo que tiene un precio a pagar, y es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y ese precio es la complejidad tecnológica que hay detrás. Es un escenario muy complejo. La complejidad no va a dejar de crecer. La complejidad está presente en múltiples planos. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de opciones a la hora de hablar de interacciones y de canales. Tenemos multiplicidad en los despliegues de esta tecnología. Puede funcionar ahora mismo en situaciones
absolutamente abierta desde el punto de vista si está en mis instalaciones, es in situ o on-premise, es en la nube, son mezclas, por supuesto multiplicidad a la hora de hablar de mecanismos y patrones de integración, porque no hablamos solamente de integración de datos, hablamos de integración de aplicaciones entre empresas, integración de servicios y finalmente también incluso multiplicidad a la hora de abordar esos desarrollos. El modelo de desarrollo centralizado en torno a un núcleo de tecnologías de la información se está abriendo. Empezamos a ver centros de competencia que están rodeando a los centros corporativos de información, empezamos a ver también desarrolladores ajenos a través de todo el modelo de las APIs. Estamos hablando entonces de un escenario muy complejo. Escenario que tenemos que manejar. Así que antes de entrar en el detalle de las experiencias de nuestros clientes, un breve aperitivo inicial hablando de cómo manejar esa complejidad, porque es un aspecto importante, la gestión de esa complejidad tecnológica. Y en esa gestión lo que hay que decir es que el centro donde debemos establecer la discusión, el plano en el que se puede gestionar esa complejidad, ya lo sabemos, lo hemos sabido siempre, es el plano arquitectónico. No es el plano de la casa, no es saber si una casa tiene tantas habitaciones, es el plan general de ordenación urbana. En este caso, el plan general de ordenación urbana de las plataformas TI que tienen que soportar esas iniciativas digitales. Y ese es un aspecto importante. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de transformar muchas cosas y también, y de ahí el título de la presentación, el propio planteamiento arquitectónico en las empresas. Cuando hablamos de arquitectura hablamos sobre todo a este nivel de elementos que se combinan, elementos que interaccionan, analizar las dependencias entre esos elementos, de qué forma pueden contribuir para un resultado, y ese es el plano en el que podemos gestionar. Y a mí me gustaría anticipar aquí algunos de los temas que vamos a ir viendo luego en 4 aspectos que cuando pensamos en la transformación en el plano arquitectónico son importantes. Y son 4 aspectos, hay muchísimos más, pero creo que son suficientemente significativos como para que les dediquemos unos minutos. Uno es el foco, dónde está el centro de gravedad desde el punto de vista de la transformación. El otro es el marco metodológico, de qué métodos disponemos para poder establecer esas hojas de rutas. Desde el punto de vista ya más técnico, qué modelos se imponen para garantizar la máxima flexibilidad. Y luego un aspecto importante, cómo aprovechar las tecnologías para que esa arquitectura sea retroalimentable, para que podamos determinar, por ejemplo, el funcionamiento de las operaciones a partir de los propios cambios que en tiempo real se están produciendo. Son las 4 cosas que me gustaría mencionar como introducción a esta jornada. En primer lugar, hablamos del foco, del centro de gravedad. Bueno, ya lo ha anunciado José Antonio, lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la jornada. El centro de gravedad no puede ser otro más que el proceso. Esencialmente es pensar en procesos. Es decir, cuando hablamos de arquitectura ya no hablamos de arquitecturas de sistemas dispersos, sistemas que de alguna manera son combinados o integrados a partir de instrucciones, de procedimientos. Estamos hablando de algo que está por encima, en un plano superior, que es la visión del proceso como mecanismo de integración básico entre todas esas capacidades funcionales. Y el debate respecto a la eficiencia, a la visibilidad, a la productividad, a la coordinación, está justamente en el plano del proceso. Es donde debemos plantear este ejercicio de transformación. Es decir, que si tuviese que resumir en una sola frase el espíritu de la jornada, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando esencialmente de rediseñar procesos. Hay un aspecto muy vistoso de la transformación digital, que es pues, lo que acabamos de ver con José Antonio y la raqueta y lo que iremos viendo a lo largo de la jornada. Esa es la parte, digamos, más atractiva de la transformación, ese tipo de nuevos servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes. Pero detrás de estos servicios, para que realmente funcione, tiene que haber necesariamente un rediseño profundo de los procesos. Y esto tampoco es que sea algo especialmente novedoso. Aquellos de ustedes que son clientes de Aris les va a sonar mucho esta imagen, es la famosa casa con la que empieza la metodología y el planteamiento de Aris, una idea que surge a mediados de los 80 como una corriente de transformación y que pone al proceso en el centro de las empresas. Las empresas se entienden de los procesos. La organización, las funciones, los servicios, los productos, todo se entiende siempre en el contexto de un proceso. Y muchos años después, Michael Hammer, en el 2010,
publica en el Handbook, como capítulo introductorio, en un libro muy popular, el Handbook del Business Process Management, una revisión de su decálogo y mantiene muchos puntos del decálogo. Insiste, por ejemplo, en aspectos como que todo trabajo es trabajo en el contexto de un proceso, que un buen proceso es un proceso eficaz, por ejemplo, muchos otros, y que un buen proceso es siempre mejorable. Esa es nuestra ventana de oportunidad. Hay que decir que este fue el trabajo póstumo de Michael Hammer. Michael Hammer murió en el 2008, antes de haber publicado este trabajo. Le dio un ictus mientras estaba en vacaciones en el estado de Connecticut, y de alguna manera es su legado, aparte del legado intelectual junto con Ciampi que dejaron en la reingeniería de la corporación. Estamos hablando esencialmente ahora mismo de este aspecto. Un buen proceso siempre es mejorable. Muchos de nuestros clientes trabajan esencialmente en ese aspecto, la simplificación del proceso. Por ejemplo, Fujitsu. Fujitsu es uno de los mayores proveedores de tecnología del mundo, tecnología que comercializa fundamentalmente en forma de servicios muy flexibles, servicios que tienen que tener en cuenta acuerdos de nivel de servicio muy variables, muy adaptados a las circunstancias concretas. Fujitsu es cliente nuestro y Fujitsu, utilizando nuestra tecnología, nuestras plataformas, ha hecho un esfuerzo ímprobo en los últimos años para simplificar, por ejemplo, el proceso de incorporación, el proceso de onboarding de clientes. Simplificar el proceso no es trivial, porque estamos hablando de procesos que involucran más de 300 socios, 17 sistemas de información diferentes, pero al final deja un rédito claro, sobre todo cuando uno está manejando, como es su caso, aproximadamente 7 millones de peticiones de servicio mes. Simplificar y poder reducir el tiempo de onboarding en un volumen significativo, como es este caso, es crucial. Y siempre tener esto en mente, cuando hablamos de simplificar el proceso, estamos hablando de simplificar el proceso de cara al cliente, hacerle la vida fácil al cliente. Y eso también implica un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que no es sencillo, lo vamos a ver a lo largo de la jornada, pero que es importante, y es empezar a entender el proceso extremo a extremo. El proceso independientemente de cualquier fórmula organizativa previa, y sobre todo considerando el proceso extremo a extremo en el contexto de la interacción de una empresa con sus clientes. Ese es un aspecto clave de la transformación. Y lo vamos a ver, y de hecho nos lo van a contar no desde un plano puramente teórico, sino desde la realidad operativa, precisamente las empresas que están hoy aquí. Segundo aspecto crucial, un método, una hoja de ruta. ¿Cómo conecto entonces mi arquitectura con esa visión por procesos? ¿Cómo vinculo la evolución de la arquitectura TI teniendo en cuenta que el eje de gravedad está en torno al proceso? Pues tenemos un marco metodológico para ello, y de hecho la presentación de Fermín y de Manuel va a ser extensa en este terreno, y ese modelo, ese marco es la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial esencialmente es una forma de interrelacionar todos estos elementos de manera consistente, una manera de vincular todos estos aspectos de los sistemas de información y del negocio dentro de un mapa coherente donde las dependencias, las relaciones están claramente explicitadas y que además es susceptible de ser analizado. Y en el plano técnico, que es el plano por el que uno comienza los esfuerzos de arquitectura empresarial, hablamos básicamente de una dimensión que es la que nos vincula con el negocio, que es la arquitectura como tal de negocio, lo que se conoce como arquitectura de negocio, y hablamos aquí fundamentalmente pues, de procesos, procedimientos, flujos de trabajo. Una arquitectura de aplicaciones, de sistemas, una arquitectura de datos, de información que sustente precisamente esa arquitectura de negocio, y finalmente de la arquitectura tecnológica que posibilita el desarrollo de estas arquitecturas. Este es el elemento desde el punto de vista técnico clave, entender que la arquitectura TI es parte de una arquitectura más global que es la arquitectura empresarial. Y esa visión global del negocio y de su relación con TI que nos ofrece el diseño de la arquitectura empresarial es el punto de partida de cualquier ulterior reflexión, cualquier diagnóstico respecto a dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, y evidentemente del diseño del medicamento, del remedio, para precisamente poder evolucionar en una hoja de ruta sensata, asumible y razonable. Por eso nosotros estamos trabajando mucho con los clientes en la vinculación entre esta visión técnica y los otros elementos que hay en torno a esa arquitectura, elementos que provienen de la visión del negocio en términos de capacidades, de estrategias, de demandas, en términos de proyectos concretos que tienen que ver pues, con hojas de rutas, con portfolios o carteras de proyectos, perfiles, capacidades, y por supuesto con la dimensión de naturaleza más ligada al mundo económico financiero, a la gestión, que tiene que ver con los presupuestos, los riesgos, la regulación
regulaciones. Es importante que toda esta información sea consolidada y sea vista, vamos a decir así, con una visión 360 por parte de todos los elementos responsables de una forma vinculada, y a través de tecnologías como ARIS y como Alphabet estamos trabajando intensamente con los clientes en esto. Un ejemplo es Philips. Philips es una empresa que curiosamente explota en el sector de la iluminación, se convierte rápidamente en la principal empresa de iluminación del mundo, es una empresa de 125 años. Aparece como la gran competencia de la empresa que fundó Edison, financiada por JP Morgan, que fue la General Electric, y a lo largo de estos años ha sufrido una evolución, pero en un momento dado, en el 2011, entra en crisis, declara pérdidas, y en ese momento se replantea qué tiene que hacer. Y en ese momento empiezan un proyecto fundamentalmente para alimentar la innovación, y de hecho cambian el lema de la compañía, Innovation and You, y para poder manejar los procesos fundamentalmente de innovación y lanzamiento de otra manera y replantearse el escenario de TI para ello. Y abordan un proyecto que fundamentalmente lo que ha buscado es eliminar la complejidad innecesaria de los procesos no diferenciales. Este es un tema importante. No siempre es posible simplificar el proceso hasta el extremo que nos gustaría, sobre todo en aquellos procesos que son críticos, pero lo que no se puede permitir es una complejidad innecesaria en procesos que no son críticos. Y ese ha sido justamente el quid de la cuestión para Philips. El resultado, evidentemente, es una velocidad de lanzamiento que les ha permitido de nuevas capacidades, de nuevas tecnologías, también un replanteamiento de la propia empresa, han vendido ciertas unidades. El resultado es que Philips, en este proyecto que empieza en el 2011 con ARIS, replantearse los procesos, luego en el 2014 incorporando la dimensión que ofrece Alphabet desde el punto de vista de la gestión, pues termina precisamente en el 2014 con la recuperación de las cifras positivas, ¿no? Tercer elemento. Desde el punto de vista tecnológico necesitamos modelos arquitectónicos que nos den la flexibilidad y la agilidad que necesitamos muchas veces. Y esos modelos arquitectónicos asumen esa complejidad, pero no solamente asumen la complejidad tecnológica, que no va a dejar de existir y no va a dejar de crecer, sino también el hecho de que hay que manejar múltiples patrones de integración entre todas estas tecnologías. Y aquí hablamos de patrones de integración de datos en múltiples escenarios: propagación, agregación, sincronización. Hablamos de patrones de integración entre aplicaciones, sistemas, servicios, capacidades funcionales. Hablamos también, como no, de integración de procesos. Si lo miran bien, la automatización de un proceso no deja de ser un modelo de integración entre aplicaciones y sistemas. Entonces, en este territorio, fundamentalmente, las plataformas de integración son claves. Es decir, no es posible plantear este tipo de proyectos si no hay una visión de plataformas de integración dentro de la propia arquitectura TI, porque al final todos estos elementos van a seguir, van a estar, y hay que coordinarlos. Y hay que coordinarlos en múltiples territorios. Y no solamente una plataforma de integración, vamos a decir así, in situ o en premise, si prefieren en la expresión inglesa, sino una plataforma de integración que asume que buena parte de las capacidades funcionales probablemente ya no las habremos desarrollado nosotros, será software contratado como servicio, y que probablemente también funcionalidad desarrollada por nosotros no va a estar explotada en nuestras propias instalaciones, sino va a estar en otro tipo de plataformas y entornos, con lo cual tendremos que tener también plataforma en la nube. O sea, tendremos que tener, y de ahí el término híbrido, por no utilizar algo un poquito más prosaico como promiscuo, desde el punto de vista de las plataformas. Tenemos que combinar todo este tipo de escenarios. Y voy a hacer aquí un minuto adicional de publicidad, además del que tenía pensado, relacionado con Google. Acabamos de firmar hace 2 meses un macroacuerdo con Google. Vamos a ser la compañía que va a desarrollar la plataforma de procesos business to business de Google, con lo que eso significa, ¿no? Todos conocemos Google, todos conocemos la velocidad en la que se mueve y sus exigencias. La nueva plataforma de integración de procesos business to business de Google se va a apoyar en nuestra tecnología. En cualquier caso, un movimiento también importante en este terreno es la forma en la que el software va a ser gestionado y dispuesto en estas plataformas de integración. Y aquí entramos con el mundo de las APIs. Saben que las APIs nacen al calor de una visión que tiene que ver con el hecho de que muchas empresas quieren poner sus servicios y también, y muy fundamentalmente desde luego en la realidad, sus datos a disposición de otras compañías, de una manera controlada, ¿no? Otras compañías, otras personas que van a poder desarrollar
nuevos servicios, nuevas apps, a partir de ese, vamos a decir, núcleo básico funcional que se expone y que evidentemente se hace porque esto va a ayudar a la empresa a abrir nuevos canales, nuevos negocios, a proporcionar mecanismos de interacción adicionales. Este modelo, que inicialmente se plantea como una manera de abrir a terceros las plataformas, en realidad se está convirtiendo en el modelo de software interno. Es decir, estamos empezando a ver que dentro de esta escala que nos lleva de los sistemas de información y de las tecnologías in-house a las nuevas aplicaciones digitales, tenemos una pila de funcionalidad expuesta en forma de servicios. En el primer nivel, funcionalidad expuesta a través de una capa, un API, que nos liga con los sistemas. Por encima, API, que nos ofrece y expone funcionalidad de procesos y servicios. Y finalmente, API ligada a la explotación dentro del contexto de las aplicaciones digitales de toda esa funcionalidad. Por supuesto, el ciclo de vida de estas APIs es muy diferente. En el extremo superior hablamos de ciclos de vida muy rápidos, de 3, 4, 5, 6 semanas. Obviamente, en el contexto de las APIs corporativas hablamos de ciclos de vida, sobre todo cuando hablamos de sistemas críticos más prolongados, y también un cambio de modelo respecto a la responsabilidad del desarrollo de esas APIs. En el ámbito de los sistemas estamos hablando de TI corporativa, pero abrimos la puerta progresivamente a nuevos actores, ¿no? Llegando al extremo de los desarrolladores, de los terceros desarrolladores en el terreno de las APIs digitales. Y una tecnología aquí muy importante tiene que ver precisamente con cómo gestionar esa transición entre APIs propias utilizadas internamente y APIs que se van a poner al exterior, es decir, esa barrera. Y aquí hablamos de tecnologías, por ejemplo, como la gestión de APIs. Tecnología que me ayuda a entender cuáles son mis APIs, dónde están, qué hacen esas APIs, qué políticas les son aplicables. Tecnología que me ayuda a esa información, utilizarla para controlar el funcionamiento de las propias APIs, por ejemplo, para personalizarlas, no solo protegerlas, que es importante, también personalizarlas, que una misma API, dependiendo del consumidor, se comporte de forma distinta. Y también, y es evidente que es crítico, anunciar al mundo esas APIs. Hablamos de un término que empieza a popularizarse en otros territorios, que realmente viene de otro mundo, que es el software definido por software. Es las iniciativas SDX. Hace aproximadamente unos 6-7 años la Universidad de Princeton anuncia un marco metodológico nuevo para entender las redes, que se llamaba redes definidas por software. Luego apareció el almacenaje o el storage definido por software. Ahora hablamos del software definido por software. El comportamiento del API está regulado por otro software. En otro software yo tengo los potenciómetros, los moduladores que van a decidir de qué manera en un momento determinado ese API se va a ejecutar. Por eso hablamos de software definido por software. Es otro gran movimiento que está detrás de la flexibilidad de estas arquitecturas. Y un ejemplo, en nuestro caso, es Dick's Sporting Goods. No es una empresa muy conocida en España, en Estados Unidos es archipopular. Es la empresa de venta de raquetas del estilo de las que comentaba Jafa y de otros artículos deportivos, una cadena de artículos deportivos, 700 tiendas, 7.000 millones de dólares de facturación, una enorme red de, digamos, distribuidores, de canales de comercialización, y para ellos era absolutamente crítico el poder ofrecer una visión consistente de todo el mundo e-commerce para sus clientes y por supuesto detrás implicaba una integración global de todas las plataformas. Un escenario muy complicado, porque aquí hablamos de operadores logísticos como FedEx o UPS, hablamos de tiendas, de canales, de portales de comercio electrónico. Al final, a través de este modelo de APIs consistente, tanto interno como externo, pues están consiguiendo aspectos que son cruciales en este negocio. Por ejemplo, la visibilidad en tiempo real de todo lo que tiene que ver con las operaciones, con el inventario, con las compras. Y al final lo que buscan es lo que buscamos todos, lo que buscan todas las empresas, es la productividad y la eficiencia, en este caso, a través de los canales. Y el último elemento es el elemento de realimentación. Ahora mismo la tecnología nos permite realimentar los propios sistemas con información para cambiar el comportamiento de las operaciones y los procesos. Y esto tiene que ver con un cambio en la mentalidad del ámbito analítico. El espectro analítico, el utilizar la información para tomar decisiones, que ha sido siempre un elemento crucial del valor de las tecnologías de la información, está en rápida transición. Aparte de las, digamos, del ámbito del espectro habitual, que es el descriptivo, que ha ocurrido, estadística inferencial, este tipo de planteamientos, o el diagnóstico, porque ocurrió, modelos bayesianos, empezamos a trabajar ya
en una visión en tiempo real de la analítica, es decir, saber lo que está ocurriendo ahora y una visión predictiva, y saber lo que podría ocurrir sabiendo lo que está ocurriendo ahora, y en algunos casos también sabiendo lo que ocurrió en el pasado. Entonces, en ese movimiento rápido, en donde el valor de la analítica está creciendo, sobre todo es donde nos movemos, a partir de, digamos, la frontera del tiempo real, que sería la frontera en la que nos aventuramos cuando empezamos a pensar en analítica continua y analítica predictiva. Entre otras cosas porque tenemos un caudal abrumador de datos que hay que explotar. Un caudal abrumador de datos que saben que al final proviene fundamentalmente de tres fuentes. Esta infinidad cantidad de sensores, no lo había puesto aquí, a partir de hoy lo añado, las raquetas también, faltaría más. Una cantidad enorme de rastro digital. Nosotros como usuarios estamos dejando un rastro continuo desde el punto de vista de lo que hacemos, lo que tuiteamos, lo que cliqueamos, lo que comentamos y, como no, un rastro básico que es el rastro de las propias transacciones, de los sistemas de gestión que están en los back office acompañando todo este tipo de actividad. Entonces, ese caudal abrumador de datos se puede utilizar para poder establecer nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, Octo, otro cliente nuestro. Octo Telematics es una empresa de origen italiano que trabaja fundamentalmente en el sector de automoción. Prestan servicios a aseguradoras de coches, a gestores de flotas, empresas de alquiler de vehículos, fabricantes de automóviles, fundamentalmente ofreciendo nuevos modelos, aprovechando esa posibilidad, es decir, a partir de la sensorización masiva de vehículos, integrándolo con información de sensores externos, integrándolo y enriqueciendo con información tras fuentes, están elaborando nuevos modelos. Evidentemente no sale en la foto, pero a partir de aquí hay toda una necesidad de integración, de automatización de procesos, en la que no voy a insistir, me voy a enfocar en los aspectos clave para Octo, que tienen que ver con esa, digamos, necesidad de poder vender a sus clientes este tipo de modelos mucho más flexibles del paga según conduces o del pay as you drive, localización de vehículos robados, gestión de accidentes, incluso una iniciativa que en alguna empresa ya se está implantando, que es Octo-You, que es con la aquiescencia del conductor poder informarle de sus hábitos y de sus comportamientos como conductor. Evidentemente esto, por problemas que todos conocemos relacionados con la privacidad de los datos, requiere del acuerdo con el conductor, pero a cambio de algún tipo de ventaja. Es posible que, exactamente igual que con los tenistas, se le diga qué está haciendo bien y qué está haciendo mal cuando conduce y en qué podría mejorar y qué impacto tiene sus hábitos, por ejemplo, pues en el consumo de combustible. Detrás de todo esto hay una visión que tiene que ver justamente con esa realimentación. Es decir, hablamos de fuentes de información internas y externas que están generando un caudal continuo de eventos y donde necesitamos tecnología que permita observar esos eventos, tanto internos como externos, permita establecer correlaciones y elaborar predicciones a partir de esas correlaciones detectadas y finalmente con esa información realimentar los sistemas, realimentar nuestros procesos. Podemos cambiar el comportamiento del proceso utilizando esta información de una manera importante en tiempo real, no digamos con el modelo tradicional que exigía un análisis más forense de los datos, sino en vivo y en directo podemos cambiar el comportamiento de los sistemas. Esto es un poco lo que nosotros consideramos como importante, 4 aspectos muy diferentes, pero 4 aspectos que condicionan el tipo de arquitecturas a las que nos movemos. Y por recordarlo brevemente, estamos hablando de un foco que son los procesos y la simplificación extremo-extremo de los procesos, un marco metodológico que no puede ser otro que el de la arquitectura empresarial, un modelo desde el punto de vista tecnológico que se apoya fuertemente en la integración híbrida y la evolución hacia un modelo de APIs y finalmente una mecánica de realimentación que se apoya en la analítica en tiempo real, la analítica continua y predictiva en este terreno. Todo esto es lo que explica pues, ese trabajo de 9 años y esa inversión de 1.200 millones en desarrollar una plataforma a partir de la cual nuestros clientes puedan justamente implementar este tipo de modelos arquitectónicos, tanto desde el punto de vista de la concepción a través de Iris Alphabet, desde el punto de vista de la integración con todo lo que tiene que ver con WebMethods y desde el punto de vista de la analítica a través de tecnologías de gestión de datos en memoria, tecnologías de analítica en streaming con Terracotta y Apama. Si quieren información más detallada de todo este tipo de tecnología, yo les remito a esta web, está en español, es una web excelente para entender todo lo que hay detrás de la transformación digital, con ejemplos, con casos de uso, con información detallada respecto a la tecnología y yo creo que es el sitio para encontrarla. Y termino
con otra cita histórica. Aquellos que aprendimos justamente a principios de los 90, coincide con la publicación del libro de Hammer y Sampi, a programar y diseñar orientado a objetos. Muchos de nosotros utilizamos el libro de Gradybook, que creo que se publicó la primera edición en el 91 y la segunda edición en el 93-94, y a mí me impresionó siempre en ese libro una imagen que explicaba cuál es el papel del ingeniero de software. Y el papel del ingeniero de software, y por ende del arquitecto software, es crear la ilusión de simplicidad. Sabiendo que detrás de eso tan sencillo para el cliente final, hay una enorme complejidad tecnológica. En ese sentido, somos ilusionistas. No salimos en la foto ni queremos salir. Como en los buenos trucos, no hay que verlo, pero está ahí. Ese es nuestro papel, y el éxito de la arquitectura en un contexto de transformación pasa porque la arquitectura, sinceramente, no se vea, pero posibilite justamente esa simplicidad. De todo eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias y doy paso al siguiente ponente, que ya nos explicará en detalle todo esto. Muy bien, muchas gracias.